Continuamos con la serie Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro como la oración modelo del Señor Jesús. Hoy vamos a hacer la sesión 5, donde vamos a hablar de la primera petición: santifica tu nombre. Hay 5 peticiones en total. Ya durante las primeras sesiones, primero introducimos la serie, luego hablamos de los fundamentos de la oración, continuamos con una introducción al Padre Nuestro en general. En la sesión pasada hablamos de lo que llamamos la invocación o la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que teniendo ya una base sólida para esta oración que está enfocada en la identidad de Dios como el Padre y en la esperanza escatológica del nuevo Éxodo, ahora vamos a entrar a cada una de las 5 peticiones. La primera, de la que vamos a hablar hoy, es santifica tu nombre, o como se conoce más comúnmente, santificado sea tu nombre. En un momento yo voy a explicar por qué es posible decirlo de esta manera y quizás por qué es mejor hacerlo de esta manera. Número 2, haz venir tu reino, o haz tu voluntad. De igual forma se conoce más comúnmente como que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. Aquí simplemente estoy poniendo una frase que resume algo corto para que sepamos pues, de qué se trata cada una de las peticiones. Número 3, danos el pan de cada día, la tercera petición. Número 4, perdona nuestras deudas como hemos perdonado a otros. Y número 5, no nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío. En las siguientes sesiones vamos a hablar de las últimas 4 peticiones. Hoy nos vamos a enfocar en la primera petición: santifica tu nombre. La primera petición. Esta es la primera de las 5 peticiones, la cual se trata de la santidad del nombre de Dios siendo vindicada o exaltada, glorificada en el día del Señor. Y hemos dicho desde el principio que la oración en general en la Biblia, y aún más todavía el Padre Nuestro como oración modelo, tiene un enfoque apocalíptico. Es la palabra fancy o técnica que he usado. Con toda intención lo he hecho. Y hablamos de que lo apocalíptico tiene que ver precisamente con el día del Señor, con ese periodo de la historia que el Señor ha designado, en el cual Él va a manifestarse por medio de su Hijo con poder, en gran gloria. Él vendrá del cielo en las nubes con poder y gran gloria, como dice Mateo 24. Él va a salvar a su pueblo, Él va a pelear contra sus enemigos. Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor, ese carpintero judío que caminó, vivió en Israel hace 2000 años atrás, Él va a regresar como un rey y Él va a pelear contra sus enemigos literalmente, militarmente. Nuestro Señor es un guerrero y Él vino primeramente como un cordero manso y humilde para mostrar misericordia a su propio pueblo Israel y a las naciones de la tierra. Y Él ha esperado pacientemente y continuará esperando hasta ese día, el día del Señor, cuando Él finalmente vendrá para pelear contra sus enemigos y de esa manera salvar a su pueblo y salvar a aquellos de nosotros los gentiles que hemos creído en Él, reunirnos en Sion, en Jerusalén, resucitarnos de entre los muertos, establecer su reino y hacer muchas otras cosas que la Biblia describe que el Señor va a llevar a cabo en su regreso, en su venida. Y es de eso de lo que se trata lo apocalíptico. Así que, como dijimos anteriormente, lo apocalíptico son realmente buenas noticias. El evangelio es apocalíptico, está enfocado en el día del Señor. Es el evangelio del reino que será establecido en ese día. Es el evangelio de la resurrección que el Señor realizará en ese día. Continuamos aquí. El griego de esta frase, la frase santificado sea tu nombre o santifica tu nombre, denota una petición, no una declaración indicativa, ya que la frase no nos está simplemente diciendo, no nos está informando o indicando algo. Es decir, no nos está diciendo que el nombre del Padre es santo, aunque obviamente lo es, el nombre del Señor es santo, pero la frase, la gramática del griego más bien pide a Dios
que actúe por causa de su propio nombre, es decir, para que Él sea glorificado y considerado como único y verdadero al manifestar su poder por medio de su salvación en los últimos tiempos. Gramaticalmente, la frase es un imperativo en tercera persona de forma pasiva. Es decir, es un imperativo donde le pedimos a Dios, haz esto, Señor. Y, es decir, se dirige a la tercera persona y es de forma pasiva. Es decir, el que lo pide no es quien lo lleva a cabo, sino el que espera recibir o el que espera ver lo que se pide siendo realizado. Lo que significa que es algo que le pedimos a Dios que Él haga. Se trata de una petición para que Dios santifique su propio nombre o su reputación. ¿Qué significa santificar? Eso es muy importante porque si vamos a pedir al Señor, santifica tu nombre, pues yo quisiera saber qué es lo que le estoy pidiendo a Dios. Así que vamos a hablar brevemente acerca de qué es santificar. Santificar simplemente significa separar o poner aparte. Al manifestar su poder como Dios, Él hace que su nombre o su reputación sea considerado como único, particular y absolutamente muy por encima o distinto de cualquier otro nombre, de manera tal que todos digan, no hay otro nombre como ese nombre. Y claro está, el nombre del Señor no se trata simplemente de una palabra o varias letras. Se trata de lo que ese nombre representa y es Dios mismo, se trata de una persona. Así que el santificar el nombre del Señor o quién es Dios significa distinguir al Señor de cualquier otra persona, sean otros dioses o seres divinos en la creación o los hombres. Y es importante, de hecho, mencionar que la Biblia no niega la existencia de otros dioses. La Biblia habla múltiples ocasiones de la existencia de otros dioses creados por Dios. La palabra Elohim, que en el hebreo es la que se traduce como Dios, es de hecho una palabra plural y se utiliza para Dios mismo y se utiliza esa palabra y se distingue de que se trata de Dios, del Dios creador, el Dios eterno, a base de las preposiciones que se le añaden al nombre. De manera tal que si la preposición es singular, pues se entiende automáticamente en el hebreo que el nombre se refiere a Dios, Elohim. Sin embargo, esa misma palabra en hebreo se utiliza para muchos otros seres a quienes Dios creó. La Biblia habla, de hecho, del consejo de los Elohim o los dioses. Es simplemente un grupo de seres divinos que el Señor creó. La Biblia dice que Él los creó. De hecho, son llamados hijos suyos, hijos de Dios. Dios los creó para que por debajo de Él, bajo su autoridad, gobernaran sobre los cielos y la tierra. Y en alguna ocasión vamos a hablar más en detalle de todo esto, pero es relevante mencionarlo en esta ocasión porque nos ayuda a entender un poco más de qué se trata santificar el nombre del Señor. Es decir, su nombre Yahweh, como vamos a ver, como Dios, su identidad, su persona como el Elohim o el Dios único y particular, es exaltada, es santificada, es separado, distinguida de cualquier otro nombre. Y Él es puesto de tal manera muy por encima de cualquier otra entidad, sea divina o sea humana. Deuteronomio 4:39 dice: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor, literalmente en el hebreo es Yahweh, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Y en este contexto está haciendo referencia a que para Israel, Yahweh era su único Dios, el único con quien Israel había establecido un pacto, en contraste con las naciones, a quienes Yahweh, o el Dios de Israel, había entregado a los otros dioses, a los otros Elohim, a los hijos de Dios, que eran seres divinos, repito, creados por Dios, son seres creados, no son contrario a Dios, a Yahweh, que ha existido desde siempre
y para siempre existirá. Estos seres divinos, creados por Dios, son también llamados Elohim. Y para algunos eso quizás sea hasta controversial, pero bíblicamente era la manera en que los judíos pensaban y la manera en que ellos entendían las cosas. Y más bien tenía que ver con el tipo de persona o de entidad que Dios, el Padre, y que estos seres eran. Es decir, era la categoría de personas o de seres que ellos eran. Se les catalogaba como Elohim. Lo que la Biblia hace es que distinguía a Yahweh como el Elohim o el Dios por encima de todo otro Dios. Repito, en alguna ocasión vamos a hablar de esto con más detalle. En 1 Samuel 2:2 dice que no hay santo como Yahweh. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y en Hechos 4:12 leemos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a ilustrar esto. Yahweh, que es el nombre del Dios de Israel, el Dios creador, el Dios eterno, que lo creó todo, en contraste con todo otro nombre entre los dioses y los hombres, su nombre es santificado, separado o distinguido de esos otros nombres o personas o entidades, sean divinas o sean humanas. Y se crea una distinción absoluta e infinita, vasta, entre quién es Yahweh, como el Dios eterno creador, soberano Señor sobre toda la creación, y, repito, cualquier otro nombre que se nombre. Por amor de tu nombre. Por eso con frecuencia los justos oraron a Dios para que Él obrara a su favor por amor o por causa de su nombre. Lo vemos en el Salmo 25, verso 11, donde el salmista oró, oh Yahweh, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. El salmista apela al nombre de Yahweh. Él dice, Señor, yo no me merezco que tú me perdones mi gran iniquidad, pero por causa de tu nombre, por causa de el pacto que tú juraste y confirmaste por tu propio nombre y reputación, obra para mi beneficio conforme a tu nombre. Salmo 79, verso 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Salmo 106, 7 al 9. Leemos, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Y este pasaje es muy importante porque nos va mostrando de una manera bien concreta cómo Dios, por amor de su nombre, se manifiesta con poder, en este caso durante el éxodo de Egipto, para salvar a su pueblo. Pero lo hace por causa de su nombre, para santificar su nombre, para que su nombre sea reconocido como el único que hace tales maravillas y el único que tiene un poder tan indescriptible y tan infinitamente superior como el de Él. La relación entre la invocación y la primera petición. La invocación, repito, fue de lo que hablamos en la sesión anterior. Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera petición de la que estamos hablando ahora. ¿Cuál es la relación? Como dijimos en la sesión anterior, la identidad de Dios, como el Padre, está directamente relacionada a la adopción o redención de sus hijos que Él llevará a cabo en el nuevo Éxodo. Por otro lado, y en relación a esto, el Padre santificará su nombre durante ese segundo éxodo ante Israel y las naciones, al resucitar a los muertos y establecer su reino eterno. Es decir, el Padre a quien oramos va a llevar a cabo esa gran salvación, esa
redención en el día del Señor, durante el nuevo éxodo, y al hacerlo, su nombre será santificado. Por lo tanto, tanto la invocación como todas las peticiones, vamos a ver, están absolutamente relacionadas la una con la otra. No son peticiones desconectadas donde esto es por una cosa y esto es por otra y esta por otra y esta por otra y así pues ya completamos nuestra lista de oración. No. Cada frase y cada petición tiene algo muy particular, pero que está completamente relacionado, conectado una con la otra. Y se trata de una sola cosa que ha de manifestarse y de ocurrir en el fin del siglo. Isaías 29 ilustra esto de alguna manera. Dice, versos 22 al 23, por tanto, el Señor que redimió a Abraham, dice así acerca de la casa de Jacob. Antes de continuar, esa frase que redimió a Abraham es una manera de decir a Israel, porque obviamente Israel es la descendencia o la simiente de Abraham, la nación de Israel. Y esta frase redimió se refiere específicamente al Éxodo, de hecho. Simplemente utiliza este lenguaje que alude al pacto con Abraham, pero que realmente comienza a hallar cumplimiento en el Éxodo de Egipto, como vimos en las sesiones anteriores. Así que es una referencia al Éxodo de Egipto. Dice así acerca de la casa de Jacob: Jacob no será avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro, porque cuando vea a sus hijos, la obra de mis manos, los hijos de Jacob, quienes son hijos del Padre, y por lo tanto son obra de sus manos, dice, en medio suyo, ellos santificarán mi nombre, ciertamente santificarán al Santo de Jacob, y tendrán temor al Dios de Israel. Así que vemos de esta manera la relación entre el Padre que redimirá a sus hijos a la obra de sus manos, y que al hacerlo su nombre será santificado, será honrado, glorificado, exaltado como Dios. Las oraciones judías, esta es una cita de Craig Keener, dice, las oraciones judías reconocían que el nombre de Dios sería santificado o mostrado como santo en el tiempo del fin, cuando su reino vendría, como también lo decía la Biblia. Varios pasajes que Craig Keener incluye en esta cita, lo pueden ver si lo desean, pero es muy importante que teólogos como él y muchos otros reconocen bíblicamente que esta petición, como ya he dicho, estaba enfocada en el tiempo del fin, en el día del Señor, cuando el reino vendría, cuando el Señor de esa manera santificaría su nombre. Yahweh, el santo nombre del Dios Israel, que fue revelado en el Éxodo. Al redimir a su pueblo Israel por medio del Éxodo de Egipto, Dios confirmó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, al manifestar su nombre como Yahweh, o Jehová, más conocido, de esa manera quizás en Latinoamérica, el Dios de Israel. Este pasaje es muy importante, extremadamente importante. Éxodo 3, 13 al 15. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dice Moisés. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahweh, lo que dice literalmente el hebreo, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Varias cosas que quiero mencionar aquí. Se fijan en el paréntesis justo después de la frase yo soy, en el verso 14, donde, entre paréntesis, eso que ven son literalmente como se lee eso en el hebreo,
que es Hayah. Esa frase que se traduce yo soy en el hebreo es Hayah, y como dice este diccionario de la NASB, dice que está relacionado, porque esto es un verbo, está relacionado al nombre de Dios, Yahweh, que comúnmente se traduce como Señor, o en algunos casos Jehová, el cual se deriva del verbo hayah, que significa ser o yo soy. Y por eso, una vez el Señor declara yo soy el que soy, yo soy, Él dice Yahweh, el Dios de sus padres, me ha enviado. De manera tal que ese verbo hayah le da sentido, le da mayor significado al nombre en sí, Yahweh, que luego continúa siendo utilizado e invocado por el pueblo de Israel miles de veces en el resto de la Biblia. Y como dice el paréntesis, está arraigado en el verbo ser o yo soy. Muy significativo la manera en que la Biblia elabora todo esto, aún en el Nuevo Testamento. Pero es aquí donde se establece de una manera tan particular la identidad de Yahweh como el Dios de Israel, y con ese nombre Él habría de ser invocado. Y como vamos a ver, ese es el nombre que se le confiere a Jesús como Dios mismo encarnado. Vamos a ver más adelante. Yahweh, el santo nombre del Dios de Israel revelado en el Éxodo. Continuamos. Éxodo 5:3. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos, hablándole a Faraón. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Así que aquí el Dios de los hebreos es Yahweh, el Dios de Israel, que se revela, se manifiesta con poder durante el Éxodo. Levítico 22, 32 al 33. No profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy Yahweh, que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy Yahweh. Vemos aquí aún más directamente la relación entre el santo nombre del Señor, no siendo profanado, sino siendo santificado entre su pueblo, como aquel que los sacó de la tierra de Egipto. Levítico 26, 45. Sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados o con sus padres, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy Yahweh. Salmo 135, 9 al 13, dice que el Señor envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Y dio sus tierras en herencia a Israel su pueblo. Tu nombre, Yahweh, es eterno. Tu memoria, Señor Yahweh, por todas las generaciones. Vemos, como nos dice Hechos 3, del 16 al 17, que, vamos a leer en un momento, que el punto principal del éxodo de Egipto en relación al Señor redimir a su pueblo, el punto principal fue establecer la gloria y el honor de su reputación, de su nombre como Dios poderoso, como el Dios de Israel. El Señor humilla a Egipto y luego humilla al resto de las naciones, y de esa manera establece su honor entre los pueblos quienes temieron al Señor en consecuencia. Y Pablo mismo hace referencia a esto en Hechos 13, donde dice Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Los que temen a Dios eran gentiles que se habían acercado al Dios de Israel, gente como nosotros que se habían acercado al Dios de Israel y temían al Dios de Israel y creían en él. Pablo se dirige a ellos y les dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, con brazo fuerte los sacó de ella.
Pablo hace referencia a lo mismo porque este evento fue el evento más significativo en toda la Biblia. Y por eso, claro, apunta a un nuevo éxodo. Esta es una cita de mi amigo David Rickman, en una de sus enseñanzas acerca del Padre Nuestro, que dice: el nombre de Dios, Yahweh, es su nombre de pacto como el Dios de Israel. Esto significa que al Dios actuar por causa de su nombre, Él está actuando en relación al cumplimiento de su pacto con Israel. Por medio del pacto, Él ha ligado su nombre a un grupo étnico específico en la tierra, mientras despliega su redención y la restauración de todas las cosas. Hermanos, todo esto que hemos discutido hasta ahora es una de las cosas que nos debe hacer temblar a la hora de nosotros jugar con falsas ideas como el supersesionismo. Yo he hablado de esto antes. El supersesionismo es una falsa doctrina que enseña que el Señor ha reemplazado o sustituido al pueblo de Israel con otro pueblo o con otra entidad. Comúnmente se le cataloga como la iglesia. Hemos descrito, de hecho, que la iglesia en sí está directamente relacionada al pueblo de Israel y al pacto del Dios con la nación de Israel. Se trata de la congregación de Israel, o la iglesia de Israel, constituida por el remanente fiel de creyentes judíos en conjunto con creyentes gentiles. Por lo tanto, la iglesia en sí mismo no sustituye a Israel, porque la iglesia más bien es parte de lo que el Señor establece en el pueblo de Israel. La iglesia no existe aparte de eso. Y por lo tanto, el supersesionismo es absolutamente una doctrina de demonios. Es muy serio, es muy serio delante de Dios la idea del supersesionismo. Y debemos de temblar. ¿Por qué? Porque Dios, como dice aquí mi amigo, Él ha ligado su nombre, su reputación, su honor, su alabanza a un grupo étnico específico llamado el pueblo judío. Y a base de un remanente de creyentes judíos que Él ha preservado generación tras generación, como Pablo apela en Romanos, Él se mantiene como Dios. Y Él ha sido fiel. Y la Biblia afirma de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, la importancia y la continuidad del pacto del Señor con su pueblo. Y nosotros los gentiles tenemos que temblar ante esto. Y sí, Israel actualmente, como he dicho antes también, es una nación en general pecadora y rebelde, y van a ser severamente castigados por el Señor. Pero después de ser castigados y probados, y después de que se vuelvan en arrepentimiento y fe a Jesús como el Mesías, el Señor y Salvador, el Señor los va a restaurar y va a renovar el pacto con ellos. Así que temamos y temblemos delante del Señor ante esta realidad tan seria. Pasaje muy importante, Éxodo 3:2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Quise incluir este verso porque es con esto que comienza todo este drama del Señor manifestar su nombre, Yahweh, a Moisés y por medio de Moisés al pueblo de Israel. Justo antes de enviar a Moisés para que llevara a cabo el éxodo, la redención del pueblo. Yahweh, el nombre del Dios de Israel, que será santificado en el nuevo éxodo. De manera aún más dramática, Él santificará y exaltará su nombre como el Dios de Israel y Rey de las naciones, al manifestar su poder en el nuevo éxodo en el fin del siglo. Por eso, como hemos dicho del Padre Nuestro en general, esta primera petición es de igual forma de carácter netamente apocalíptico o escatológico. Isaías 11, verso 15, hasta el capítulo 12, verso 6, pero estamos resumiendo un poco, estamos brincando unas partes del pasaje, hace referencia
a la salvación que el Señor va a realizar, como dice el verso 16, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Es por eso que lo llamamos un nuevo éxodo o un segundo éxodo, porque así lo anunciaron los profetas. Y el verso 1 del capítulo 12 dice: y en aquel día, el día del Señor, cuando Él lleve a cabo ese nuevo éxodo, el pueblo dará gracias a Yahweh. Dice que darán gracias y gloria a su nombre, y en aquel día darán gracias a Yahweh. Dice: den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, hagan a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen que su nombre es exaltado y que grande es él en medio de ti, grande en medio de ti, es el Santo de Israel. Así que el punto de este pasaje es mostrar cómo el nombre del Señor va a ser exaltado, santificado durante este segundo éxodo. Así lo vieron los profetas, así lo anunciaron. Continuando, Isaías 42, este pasaje es tan poderoso, versos 6 al 13. Dice: yo soy Yahweh, o el Señor, en justicia te he llamado, hablando del Mesías, Jesús. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Se refiere a las tinieblas del exilio y de la muerte. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido, hablando del éxodo de Egipto, y yo anuncio cosas nuevas, el nuevo éxodo. Antes que sucedan se las anuncio. Canten a Yahweh un cántico nuevo, conforme al cántico de los israelitas en Éxodo 15. La idea de un cántico nuevo, de hecho, en la Biblia, está directamente relacionada al nuevo éxodo. Y la idea está basada en Éxodo 15, donde los israelitas, dirigidos por Moisés y Miriam, su hermana, cantaron una canción de victoria después de cruzar el mar. Lo pueden leer más adelante, Éxodo 15. Y conforme a esa canción, el pueblo es llamado a cantar un cántico nuevo, similar a ese cántico de Éxodo 15, pero en el contexto de ese nuevo éxodo. Por eso dice: su alabanza canten desde los confines de la tierra, que es de hecho desde donde el Señor reunirá a su pueblo, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Levanten la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten de júbilo los habitantes de Sela. Desde las cimas de los montes griten de alegría. Den gloria a Yahweh y proclamen en las costas su alabanza. Yahweh como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Éxodo 15, versos 1 al 4, usa este mismo lenguaje de Yahweh o el Señor como guerrero que peleó por su pueblo contra Faraón, de la misma manera en que el Señor peleará como guerrero en la persona de Jesús, por medio de Jesús, en el día del Señor. Como tantos pasajes, como decir en Apocalipsis, lo describen. Vamos a hablar ahora acerca de Ezequiel 36 al 39, como el trasfondo específico de esta primera petición de la que hemos estado hablando. Van a ver específicamente ahora en Ezequiel 36, 17 al 35, cómo tan directamente Jesús está aludiendo, está sacando estas frases de santifica tu nombre, o santificado sea tu nombre, de pasajes como este. Dice el verso 17: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras. Los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra.
Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. El nuevo Éxodo. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto hace referencia al nuevo pacto, que como lo describe Jeremías 31. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Verso 33. Así dice el Señor Dios: en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. En este pasaje vemos muchas cosas. El pasaje está lleno de implicaciones. Pero lo que es más importante notar es que el nombre del Señor será santificado y vindicado como tal durante este nuevo éxodo, este periodo donde el Señor va a salvar a su pueblo, los reunirá nuevamente de los confines de la tierra y demostrará su santidad ante el resto de las naciones. Y hermanos, una aclaración importante es que la restauración de Israel no ha ocurrido. Yo he dicho esto antes y lo voy a volver a repetir porque es muy importante. ¿Qué hace evidente que no ha ocurrido? Que el famoso regreso y restauración y reunión de Israel no ha ocurrido y que no ocurrirá sino hasta el día del Señor cuando Jesús regrese. El hecho de que el Señor no le ha dado a Israel un corazón nuevo, no ha puesto un espíritu, no ha restaurado a la nación de esta manera, no ha regenerado a la nación de esta manera, y tampoco ha restaurado la tierra desolada, convirtiéndola en lo que era el huerto del Edén, en lo absoluto, para nada. Si el remanente fiel ha recibido el depósito del Espíritu, repito, el depósito del Espíritu, no la plenitud del Espíritu, el depósito del Espíritu que garantiza, que asegura la redención futura que Ezequiel describe aquí. Los profetas nunca reclamaron para nada que Ezequiel 36 estuviera cumpliendo en su generación. Es absolutamente absurdo pensarlo de esa manera y destruye la esperanza del Evangelio. Seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima si la redención del nuevo Éxodo ya se cumplió. Es futuro, hermanos. Es futuro. Repito, tenemos el depósito del Espíritu que es extremadamente significativo y poderoso, absolutamente. Pero no es el cumplimiento de Ezequiel 36. Es una prueba, es un anticipo. Repito, y los apóstoles lo llamaron primicias, primicias. Y las primicias no son la cosecha. Las primicias no son el cumplimiento final. Es muy importante aclarar este punto. Continuando, leamos esta cita de Brant Pitre. Dice: esta es una visión sorprendente de la era de salvación que vendrá. El pueblo de Israel será librado del exilio entre los gentiles y será reunido de todos los pueblos a una tierra prometida que será renovada y restaurada, un paraíso que será como el jardín del Edén.
aunque en este pasaje en particular Ezequiel no utiliza explícitamente tipología del éxodo, él ya ha descrito esta reunión de Israel de entre los pueblos, haciendo uso de las imágenes del primer éxodo de Egipto. Por lo tanto, la reunión final será verdaderamente un nuevo éxodo. Por otra parte, al igual que el primer éxodo incluyó pasar por las aguas del Mar Rojo, así también esta futura restauración será acompañada por la purificación de Israel de sus pecados con agua limpia. Este nuevo éxodo y todos los eventos que lo acompañarán se llevarán a cabo cuando Dios santifique su nombre al salvar a su pueblo. Ahora continuamos, pasamos a Ezequiel 37, versos 3 al 6 y 11 al 14. Este es muy significativo porque este habla en particular de la resurrección. Así que tenemos la reunión, restauración de Israel, la resurrección ocurriendo en conjunto, en relación una con la otra, como todo este pasaje, que es una unidad, de hecho, Ezequiel 36 al 39, de la manera en que lo desarrolla tan dramáticamente. El verso 3 dice, el Señor le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahweh. Y sabrán que yo soy Yahweh. Su nombre será santificado, su nombre será reconocido como el Dios poderoso cuando Él realice esto. Verso 11. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Repito, la relación entre la resurrección y la reunión o el regreso del pueblo a la tierra ocurren en conjunto. En conjunto. No ha ocurrido todavía, ocurrirá en ese tiempo. Y sabrán, verso 13, que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, o yo Yahweh, he hablado y lo he hecho, declara Yahweh. Su nombre es santificado, es glorificado en este contexto. Y, valga la aclaración, este pasaje no es un pasaje acerca de avivamiento, donde la iglesia en tal lugar está muerta y profetizamos para que resucite. No, hermanos, la resurrección no es acerca de un bonito avivamiento. Sí deseamos que el Espíritu se derrame, absolutamente, pero no beneficia para nada que distorsionemos las Escrituras y malinterpretemos las Escrituras y mal apliquemos las Escrituras de esta manera y así perdamos la claridad y la autoridad de la proclamación del Evangelio. Así que es importante que entendamos eso. Ahora continuamos con el capítulo 38 y el 39. Dice el 38, 14 al 16. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog, así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. Esto se refiere a una batalla final. Apocalipsis 20, de hecho, habla de esto, donde el Señor, después de llevar a cabo la reunión, la resurrección, sabemos que el diablo va a ser atado,
por 1000 años, luego será desatado y él va a reunir a las naciones, a muchas naciones, a Gog y a Magog, después de los 1000 años, y vendrán a atacar al pueblo. Y aún en ese tiempo, el Señor santificará su nombre al derrotar dramáticamente a Gog con poder. Repito, pueden ver Apocalipsis 20 para más referencia. Ezequiel 39, 27 al 29. Cuando yo los traiga entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Yahweh su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Otra cita de mi amigo David. Por lo tanto, el clamor para que Dios santifique y reivindique su propio nombre no se expresa de manera abstracta, desconectada de la narrativa de la historia de la redención. Es un evento único, realizado por Dios al ser fiel y cumplir sus promesas a Israel. Esta petición hace eco de los profetas y sería el anhelo y la esperanza más profunda de un judío fiel durante el periodo del Segundo Templo. Y mi amigo cita a John Donne aquí, diciendo que Israel, por su conducta y deslealtad, había deshonrado el nombre de Dios, causando que la reputación de Dios, aquello por lo que era conocido, fuera despreciada y profanada. El punto es que Dios había comprometido su nombre con su pueblo elegido, el Dios de Israel, de modo que su fracaso redundó en su descrédito, el descrédito del nombre del Señor, como Ezequiel lo describió. Como Ezequiel demuestra, Dios reivindicará su nombre precisamente al restaurar y renovar a su pueblo disperso. Todo esto indica que la oración para que el nombre de Dios sea santificado es una oración para que Dios actúe así en su creación y particularmente por medio de su pueblo, a fin de que el resto de la humanidad pueda llegar a honrarlo como Dios. En esto nuevamente la petición enseñada por Jesús surge de una mentalidad y esperanza judía. Hermanos, la restauración, resurrección, el regreso de Israel en este nuevo éxodo, cuando el nombre del Señor será santificado, como va a redundar, va a dar como resultado la bendición, el beneficio de las naciones, quienes van a reconocer al Señor como Dios. La esperanza de los grupos no alcanzados no es, en última instancia, un movimiento masivo de misiones. La esperanza de las naciones en general, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, es la manifestación de la gloria del Señor en el día del Señor. El Señor no va a destruir a cada alma humana sobre la tierra cuando Él venga. Él va a destruir a aquellos que se levanten contra Él y que se unan al anticristo. La venida del Señor no va a ser simplemente algo arbitrario, donde Él va a extender su brazo y entonces va a deshacerse de toda la raza humana que no haya creído en Él. Muchos que no habrían de creer en Él hasta ese momento van a sobrevivir y van a verlo. Y la mayoría de ellos van a poner su fe en el Señor y van a convertirse o volverse Señor en ese momento. Así lo describen los profetas. Los profetas no describen, ni los apóstoles tampoco, al Señor viniendo y simplemente destruyendo a todo el mundo, con la excepción de solamente los creyentes. No, los creyentes son resucitados y miles y miles y miles y posiblemente millones de seres humanos de entre las naciones que no, repito, no habrían de haber creído todavía en el Señor, van a sobrevivir. Solo aquellos que reciban la marca del anticristo, la marca de la bestia, serán destruidos. Pero la Biblia nunca dice que todos los seres humanos absolutamente van a recibir la marca de la bestia. Por eso, de hecho, el libro de Apocalipsis hace específicamente menciona a aquellos que reciben la marca, en contraste con aquellos que no lo reciben. La marca de la bestia. Y entre ellos habrá muchos que, por otro lado, no necesariamente serán creyentes y sobrevivirán el tiempo de tribulación,
y serán salvos en ese periodo. La santificación del nombre en el Mesías, esta es la parte final. Todo este trasfondo escatológico de Ezequiel no solo demuestra que la primera petición es acerca de la santificación del nombre de Dios en el día del Señor, sino que también será por medio de su Mesías. Jesús mismo oró en Juan 12, 28, y también dice en Juan 14, 13 lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. Muy similar a santifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y lo he glorificado por medio de su Hijo Jesús en la cruz, y de nuevo lo glorificaré por medio de su Hijo en el día del Señor. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Filipenses 2, 5 al 11. Hay en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es Yahweh. Hablé de eso hace un momento atrás, donde Jesús, como Dios encarnado, así como lo describe Filipenses 2, se le confiere, en Él está el nombre. Él es la revelación, la manifestación del nombre de Yahweh, encarnado, que es sobre todo nombre. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, por medio de la persona, la obra de Jesús en la cruz y en el día del Señor, el Señor, Dios Padre, es glorificado, porque en Él está el nombre del Señor. Y aquí Pablo está citando, cuando dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará, él está citando el libro de Isaías, y hubiera puesto esa referencia, no la tengo aquí, pero lo menciono, en el libro de Isaías, no recuerdo exactamente en qué capítulo, creo que está en los capítulos 50 de Isaías. El contexto de la frase es la exaltación del Señor en el día del Señor. Así que Pablo dice que el Padre es glorificado, ha sido y será glorificado por medio de la cruz y por medio de la venida de Jesús en el día del Señor. Apocalipsis 4, verso 8, hasta el capítulo 5, el 13, pero obviamente esto es una versión resumida de ese pasaje, dice lo siguiente: los cuatro seres vivientes, día y noche, no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Saltamos al capítulo 5, verso 6. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero, de pie como inmolado. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, de quien los ángeles declaraban que era santo, 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 santificaban su nombre, el nombre de Yahweh. Y el Cordero toma el rollo, y si ustedes leen el resto del libro de Apocalipsis se dan cuenta de lo que ocurre cuando el Cordero comienza a abrir el rollo. Es básicamente el despliegue de los juicios del Señor en el día del Señor. Todo esto ocurre por medio de la obra del Cordero que abre el rollo, y su nombre es santificado. Por eso, como parte de toda esta procesión celestial que ocurrirá en el futuro, los seres vivientes y los ancianos declaran día y noche: Santo, Santo, Santo. Verso 9 dice: y cantaban un cántico nuevo, que como ya dije es la canción del nuevo Éxodo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste del exilio, del pecado, de la muerte, a fin de, por esa sangre, la sangre del Cordero, correspondiendo a la sangre del Cordero Pascual, en el libro de Éxodo, Jesús con su sangre redime para Dios
a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y oí decir a toda cosa creada, al que está sentado en el trono y al Cordero, a ambos será la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15 al 17 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, por medio del Mesías, el Señor lleva a cabo esta salvación. Culminamos con esto. Por último, y quizás lo más intrigante, la alusión a Ezequiel 36 también puede apoyar nuestra sugerencia anterior de que el éxodo futuro previsto por Jesús no solo escatológico, sino específicamente mesiánico. Es decir, es llevado a cabo por medio del Mesías, de Jesús. Porque si la profecía de Ezequiel se lee en su contexto más amplio, se descubre que la reunión final de Israel también está ligada a la venida del Mesías y al establecimiento de su reino. Y aquí el autor, Brent, cita Ezequiel 37 diciendo: voy a tomar la vara de José y las tribus de Israel, sus compañeros, son las 10 tribus del reino del norte, las pondré con la vara de Judá, que son las 2 tribus del reino del sur, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Voy a tomar los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Y obviamente a lo que el autor se refiere es a que esto ocurre por medio del Mesías. Así que es un nuevo éxodo mesiánico. Concluimos. Vemos aquí que el nuevo éxodo está directamente vinculado a 3 eventos escatológicos clave: la restauración de las 12 tribus de Israel, la llegada de un futuro rey davídico y el establecimiento de un pacto eterno, o el nuevo pacto. En otras palabras, para Ezequiel, el nuevo éxodo está directamente ligado a la llegada del reino mesiánico. Este trasfondo nos da una clave indispensable acerca de los eventos específicos que Jesús pudo haber tenido en mente cuando instruyó a los discípulos a orar por la santificación del nombre de Dios. A la luz de su trasfondo en el Antiguo Testamento, la primera petición del Padre Nuestro no es un ruego por alguna indeterminada acción divina en la historia. Es decir, no es algo que ocurre casualmente o en cualquier momento, sino una petición específica por el nuevo éxodo mesiánico, en el cual Dios restauraría a las 12 tribus de Israel y enviaría al Mesías para restablecer su reino eterno. Tal vez por eso Jesús, en la siguiente línea, se refiere a la venida de este reino. Y a la luz de todo esto que hemos hablado hasta ahora, en la próxima sesión vamos a hablar de esa segunda petición. Esta ha sido la sesión 5 de la serie en orar.